Totalmente. Qué interesante. Recording. Sí, no sabía hecho. No sé. Película chévere. Ingreso. ¿La? La, la. No sé si me va a jugar.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estoy teniendo inconvenientes con mi computadora y con mi teléfono luego en estos momentos. Así que vamos a empezar la clase del día de hoy. Em, un ratito. Vamos a esperar unos minutitos más a ver si ingresan más a la clase. Bueno, bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Un ratito. Ay, Dios. Bueno, le explico la situación, ¿verdad? En- me voy a presentar nuevamente. O sea que ya me había presentado ya no en la primera clase, pero mi video no funciona también. Tengo problemas con mi computadora. Y realmente yo soy de la ciudad de Ñemby y me salió un trabajo en el departamento de Canindeyú y me tuve que trasladar hasta acá, ¿verdad? Todavía no me estoy, ¿cómo se dice? No me estoy, o sea que estoy mudándome y mudándome para, para encontrar un lugar adecuado para poder estar de forma cómoda. Pero voy a dar lo mejor de sí para que podamos aprender todos juntos el día de hoy. Un ratito. Nosotros estamos en la unidad número 3. En esta unidad vamos a desarrollar las declaraciones fundamentales que se establecen en la Constitución Nacional, ¿verdad? Porque estamos en la materia de introducción a las ciencias jurídicas. Y ahí realmente lo que tenemos que saber bien son las figuras de todo lo que implica nuestra sociedad, ¿verdad? Así que vamos a empezar con la unidad número 3 que nos habla explícitamente de las declaraciones fundamentales. En nuestra Constitución Nacional se puede identificar tres partes fundamentales.
Y como le estaba explicando, eh, no sé si ustedes ya cuentan ya con su Constitución Nacional, ¿verdad? En esa Constitución Nacional van a ver la parte del preámbulo, la parte dogmática y la parte orgánica. Y como le había dicho, le vuelvo a repetir que en el preámbulo se establece cómo va a ser nuestro Estado, ¿verdad? Que va a ser unitario, indivisible, descentralizado, ¿verdad? Eh, esperen que un rato, un ratito. En el preámbulo es la parte más importante en donde se constituye, ¿verdad? En cómo va a ser nuestra vida a partir de ahí, ¿verdad? Nuestra organización de forma del Estado, ¿verdad? Que nuestro Estado, eh, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia, reafirmando los principios de la democracia republicana, representativa, participativa y pluralista, ratificando la soberanía e independencia nacionales e integrado a la comunidad internacional sancionada y promulgada en esta Constitución. O sea que en esta Constitución Nacional, en el preámbulo se establece cómo se va a de qué manera se va a interpretar los artículos que se van a mencionar a continuación. Por eso es muy importante el preámbulo también, ¿verdad? Después se divide en la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática se refiere a los derechos fundamentales de las personas humanas, como ustedes van a ver luego el derecho a la forma del Estado de gobierno, la soberanía. Después ya vamos a entrar ya el poder público, después de los derechos, los deberes y las garantías de nosotros las personas, ¿verdad? El derecho a la vida, de la tortura y de otros delitos, ¿verdad? Que está prescrito, ¿verdad? Que ya está prohibido esa clase de tratos, ¿verdad? Actualmente, de la calidad de vida, del medio ambiente, la protección ambiental, ¿verdad? De la libertad, ¿verdad? Ustedes tienen su constitución ya a mano, pueden ir leyéndolo porque es muy importante y para cualquier examen sale, por ejemplo, la Constitución Nacional, ¿verdad? Es muy importante que ustedes sepan y lean por sobre todas las cosas. Después, la nación, ¿verdad? ¿Qué es la nación? La nación es el conjunto de personas que comparten una misma cultura. Nuestra nación paraguaya tuvo su origen en el mestizaje inicial dado en el siglo XVI, pero fue evolucionando por medio de otros mestizajes, con tradiciones y costumbres. Por la historia común que vamos viviendo día a día, el poder es la capacidad para organizar el gobierno de la nación para cumplir sus fines. O sea que la nación es un conjunto de personas que comparten una misma cultura y que se organizan para gobernar la nación para cumplir sus fines. O sea que la nación es la agrupación de ciertas personas que comparten una misma cultura y que van a ir por un mismo bien común, ¿verdad? ¿Y qué es el Estado? El Estado es la organización jurídica basada en el derecho y política, gobierno de comunes humanos de una nación. El Estado paraguayo tuvo su origen en la independencia nacional de 1811. Entonces, ¿qué es el Estado? El Estado, según Aristóteles, es la asociación de todos los hombres que comparten el mismo territorio y cuyo fin es la búsqueda del bien común. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es la diferencia entonces entre la nación y el Estado? La nación es un grupo de personas que comparten una misma cultura, ¿verdad? ¿Y qué es el Estado? El Estado es lo que trata de que todos vivamos en armonía, en paz, ¿verdad? Entonces todos buscamos un mismo bien común y el Estado, eso es lo que está luchando, ¿verdad? Para que todos tengamos los mismos derechos, la misma justicia, las mismas libertades, ¿me entienden? Entonces, eso es lo que busca el Estado, un grupo de personas que trabajan para eso. Bueno, ¿qué diferencia entre la nación y el Estado? La nación es el conjunto de familias unidas por vínculos naturales de raza, idioma, religión, costumbres, tradiciones, culturas sentadas en un territorio determinado, con unidos de pensamientos hacia un destino común.
Y el Estado es la organización jurídica política de la nación que tiene poder soberano, que no es otra cosa que la facultad de gobernar a sí mismo, dictando sus propias leyes a las que se encuentran subordinadas el mismo Estado y todos los habitantes de su territorio. Formas de Estado. Como forma de Estado, el Paraguay adapta al Estado Social de Derecho. Es un país donde todos sus habitantes viven conforme a derecho. Se reconocen en él una serie de derechos y libertades. Se establecen los mecanismos que garantizan la ley fundamental. Se advierte el sometimiento de los poderes públicos y de la ciudadanía en la ley, buscando desarrollar la igualdad de oportunidades para todos. El Estado es unitario, implica la existencia de un único centro de poder dentro del centro del territorio, es decir, en el territorio paraguayo existe un solo poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, cuyas competencias abarcan la totalidad del territorio. O sea que, ¿cuál es las formas del Estado? Entonces, la forma del Estado es que adapta a nuestro país, es el Estado Social de Derecho, un país donde todos sus habitantes viven conforme a derecho. ¿Me entienden? Entonces, se advierte el sometimiento de los poderes públicos y de los ciudadanos en la ley. O sea que tanto el Estado como los ciudadanos que somos nosotros estamos sometidos a la ley. Ese es el Estado social de derecho. No es porque el Estado, porque ser Estado no va a cumplir las reglas que establece el poder legislativo, ¿verdad? Que es el órgano encargado de promulgar las leyes en nuestro país, ¿verdad? Entonces, esa es la forma, el Estado Social de Derecho, o sea que todos estamos sometidos a las mismas leyes, a las mismas reglas en todo el territorio del Paraguay, ¿verdad? Descentralización, ¿qué es la descentralización? La descentralización implica que existe un único centro de poder en el ámbito nacional. Se admiten, sin embargo, poderes locales con competencias derivadas y residuales, otorgadas por dicho centro de poder público. Eso que quiere decir que es descentralizado, ¿verdad? Que así como existe el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, ¿verdad? También nuestra constitución establece la descentralización, por eso que la creación de gobernaciones, municipalidades, que ustedes van a verlo en la parte orgánica, cómo se construye esas instituciones jurídicas, ¿verdad? Para que puedan trabajar también por el bien común, ¿verdad? Pero es descentralizado, ¿verdad? Que esos poderes, ellos son autónomos, crean sus propias, no sus propias leyes, sino que se basan por decretos, resoluciones, ¿verdad? Que es inferior a las leyes, ¿verdad? Pero que todos los ciudadanos de una ciudad tienen que cumplir o acatar lo que ellos establecen también, ¿verdad? Porque ellos también luchan por el bien común de la sociedad, pero dependen también del Estado, ¿verdad? Ellos no pueden irse en contra de la Constitución Nacional. O sea que eso es la diferencia cuando es descentralizado, que se descentraliza, para que puedan seguir trabajando también por el bien común de la sociedad. El Estado de Derecho. Definición. El Estado de Derecho se define como un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluyendo el propio Estado, están sometidas a las leyes que se promulgan públicamente. Se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y principios internacionales del derecho humano. Ese es el Estado social de derecho. Las características esenciales es el imperio de la ley, como le había explicado ya luego, ¿verdad? Y cuando estamos en estado de derecho, ¿verdad? Las leyes que se promulgan rigen para todas las personas y también para el Estado también, ¿verdad? O sea que todos tenemos que cumplir esa ley que se promulga en el Poder Ejecutivo. Voy a leer el imperio de la ley. Este componente definitorio del principio del Estado de Derecho puede definirse como un sometimiento a la ley de los órganos del gobierno del Estado. Como se mencionó precedentemente, en el antiguo régimen, los titulares del poder están absolutos, en el sentido de que no están limitados por instancia alguna, sino que los habitantes del Estado vivan bajo el imperio de la voluntad de ellos, o sea, que de la voluntad de la ley.
De esta manera, en un Estado de Derecho, el gobierno en su actuación debe respetar siempre la ley, ajustando a ello su modo de proceder y actuar exclusivamente a lo autorizado por la misma ley, constituyendo así el fundamento y el marco de actuación de los órganos estatales. Previamente, de esta manera, la arbitrariedad por parte de las personas que ejercen el poder, la ley se constituye en el principal instrumento de gobierno. O sea que la ley es lo que prácticamente dirige a nuestro Estado, ¿verdad? Así que tanto las personas que nosotros somos personas físicas como personas jurídicas, que es el Estado, tienen que respetar las leyes, ¿verdad? Y hay, ¿cómo se dice? Instituciones que se encargan para poder proteger. La Constitución mismo también dice que si un funcionario público, por ejemplo, no cumple la ley, ellos tienen que indemnizar también, pero supletoriamente el Estado, ¿cómo se dice? El Estado trata de solventar, pero después él de forma personal tiene que volver a pagar su mal desempeño de sus funciones. División de poderes. En el antiguo régimen, el poder se concentraba en una persona o en un grupo de ellas, y esto favorecía su ejercicio absoluto. Como consecuencia, se concibió la institucionalización y la división del poder. Para evitar la concentración del poder, se establecen tres órganos: uno encargado de crear y derogar normas generales, poder legislativo, y otro encargado de determinar las normas aplicables a situaciones particulares y de disponer en determinadas circunstancias el cumplimiento compulsivo de lo resuelto, poder judicial, y otro encargado de ejecutar estas medidas, así como lo dispuesto en las leyes, poder ejecutivo. Así, los tres poderes trabajan de forma conjunta. Como habíamos dicho, el poder legislativo es el que crea y deroga las leyes, o sea, que el que crea, ¿verdad? Ellos hacen un proyecto de ley, ¿verdad? Que va a beneficiar para todos los ciudadanos de la República del Paraguay y después promulgan y publican, ¿verdad? Para que pueda regir a todos los ciudadanos, ¿verdad? Y el Poder Judicial es el que determina de forma personal para poder ejercer ese derecho, ¿verdad? Y el Poder Ejecutivo es el que controla, ¿verdad? Que sí, verdaderamente va a ser algo provechoso para la sociedad, entonces trabaja directamente con el Poder Legislativo para que pueda ser, o sea, que, para que pueda ser vigente esa ley. Responsabilidad del Estado y de los funcionarios. Otra característica del Estado de Derecho es la responsabilidad patrimonial y de sus funcionarios para los actos ilegítimos de gobierno. Ante la antijuridicidad de obrar estatal y la causación de un daño por acto culpable, corresponde su resarcimiento, sin espacio a excepciones, basada en la idea de soberanía, como equivalencia de un poder omnímodo, absoluto e infalible. La organización estatal y sus miembros deben proceder conforme al ordenamiento jurídico y responder en su caso por sus actos, reparando civilmente un daño ilegítimo o incluso penalmente. Bueno, eso es lo que yo le estaba explicando antes, de que en la Constitución Nacional se establece también que los funcionarios judiciales tienen responsabilidad civil también cuando desempeñan, o sea, que realizan mal su trabajo, ¿verdad? Que ellos también tienen que reparar civilmente el daño ocasionado para, para el Estado, ¿verdad? O para los ciudadanos, ¿verdad? Ellos tienen una gran responsabilidad también en cuanto al trabajo que realizan por el bien común de la sociedad. El gobierno. Concepto. La República del Paraguay es para siempre libre e independiente. Se constituye en Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado en la forma que se establece en esta Constitución y en las leyes. La República del Paraguay adapta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. Con respecto a la forma de gobierno, adaptará para nuestro país la democracia. Es el gobierno del pueblo. Eso significa que el mismo elige a sus gobernantes. La democracia representativa es la ejercida por el pueblo a través de sus representantes designados por medio del sufragio. La democracia participativa es una forma de democracia en la que el ciudadano directamente decide en ciertos asuntos, autoriza la participación cívica directa en todas las formas constitucionalmente posibles, además de habilitar al ciudadano
el ejercicio de la función pública, electiva o por su designación. La democracia pluralista es aquella en donde todas las personas pueden formar parte de un partido político, los grupos de interés y los medios de comunicación buscan influenciar en las decisiones tomadas por los gobernantes. Estos constituyen vehículos legítimos de participación popular en los asuntos públicos. Como decía Abraham Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Este es el sistema del gobierno, ¿verdad? En donde las personas, hay básicamente surgen los derechos de las personas, ¿verdad? En donde las personas tienen derecho a poder elegir a las personas que quieren, que quieren que gobierne el Estado, o sea que el Estado, ¿verdad? Y que la democracia es la participación del pueblo, ¿verdad? El pueblo decide por medio del sufragio quiénes van a ser sus gobernantes, ¿verdad? Es muy importante el gobierno. Y después la república. ¿Qué es la república? Forma política del Estado cuyo jefe es elegido por los ciudadanos directamente a través de un parlamento por un cierto tiempo determinado, ¿verdad? Esa es la república. Forma política del Estado cuyo jefe es elegido por los ciudadanos directamente o a través de su parlamento por un tiempo determinado. Por eso es republicano, ¿verdad? Porque nosotros elegimos quién va a ser nuestro presidente, ¿verdad? Por un cierto tiempo a través de su parlamento. Se contrapone al sistema monárquico, que en la condición de jefe de Estado es hereditario. O sea que la república es cuando nosotros elegimos quiénes nos van a gobernar. Y el monárquico es cuando ya es hereditario, ¿verdad? El rey, por ejemplo, ¿verdad? Después su hijo es el príncipe, fallece el rey y entonces le suplanta el príncipe y se convierte en rey, ¿verdad? Pero en nuestro caso no, la republicana no es así, el pueblo elige al que le va a gobernar, ¿verdad? En nuestro caso es 5 años lo que establece la Constitución y no puede ser reelecto. El régimen parlamentario. El Parlamento se caracteriza sustancialmente por la jefatura del Estado y la jefatura del gabinete se hallan separadas en dos funciones diferentes, el presidente o el rey y el primer ministro. Quien gobierna realmente es el primer ministro y el presidente o rey adquiere una función casi simbólica. En el primer ministro no es elegido directamente por el pueblo, sino por el Parlamento. El primer ministro puede ser destituido en cualquier momento por el Parlamento a través de un voto de censura. El gabinete ministerial requiere la conformidad del Parlamento. El primer ministro puede disolver el Parlamento. Régimen presidencial. El presidente es elegido directamente por el pueblo. Él designa a sus ministros sin intervención del Congreso. Representa al país y es su administrador general. Es jefe del Estado y jefe del gobierno al mismo tiempo. No depende del voto de confianza del Congreso y solo pueden ser destituidos por juicio político. Carece de la potestad de disolver el Congreso. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el régimen parlamentario y el régimen presidencial? Verá, como lo había explicado antes, que el presidente es elegido directamente por el pueblo. Él designa a sus ministros sin intervención del Congreso, ¿verdad? Ese es nuestro sistema de gobierno, ¿verdad? Que el presidente sube como presidente, ¿verdad? Y él elige a sus ministros, que son personas de confianza, en que él pone sus manos, pone en sus manos, o sea que él pone en sus manos la sociedad, ¿verdad? Para que se pueda realizar una buena función, ¿verdad? Puedan ellos desempeñar verdaderamente sus funciones, ¿verdad? Que es el de velar por el bien común de la ciudadanía, ¿verdad? Y el Parlamento, por ejemplo, es lo que nosotros escuchamos allá en España, ¿verdad? El rey, el primer ministro, ¿verdad? En donde el Parlamento le elige al primer ministro para que pueda gobernar a toda la sociedad seria, ¿verdad? A diferencia de nuestro sistema que es presidencial, ¿verdad? Que el pueblo elige a la persona que va a gobernar. En este caso, en el régimen parlamentarista, el parlamento es el que elige, ¿verdad? En nuestro caso es diferente, el pueblo es el que elige. Bueno,
Formas del Estado. De la forma del Estado y del gobierno. La República del Paraguay es para siempre libre e independiente. Se constituye en Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado en la forma que establece en esta Constitución y en las leyes. La República del Paraguay adapta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista y fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. Así como le habíamos dicho, el gobierno adapta para su gobierno la democracia representativa. ¿Quién nos representa? Nuestro presidente de la República, ¿verdad? Participativa, todo el pueblo votó para que el presidente, nosotros le elijamos para que él nos represente tanto en nuestro país como de manera internacional. Y pluralista, como dice ya luego, ¿verdad? Su nombre, ¿verdad? Que nosotros tenemos que, un ratito, pluralista. Pluralista. Sistema pluralismo hecho, o sea que el pluralismo significa que nuestro gobierno permite la participación de distintos tipos políticos, ¿verdad? Por ejemplo, hay el Partido Liberal, el Partido Colorado, o sea que permite las asociaciones para que se puedan, para que ellos también puedan hacer realidad sus ideales también dentro de nuestra sociedad. Eso significa pluralista, no es cerrado, que solamente el Partido Colorado va a poder formar parte de ser presidente, o solamente el Partido Liberal va a poder, o el Partido no sé qué otro partido existe, ¿verdad? El partido febrerista que antes también existía, ¿verdad? Entonces, ese es el pluralismo, ¿verdad? Que permite que otras formas políticas, tendencias políticas también participen dentro del gobierno. Bueno, esperen que... De la soberanía. En la República del Paraguay, la soberanía reside en el pueblo que la ejerce conforme con lo dispuesto en esta Constitución. Como habíamos hablado luego, nuestro sistema es presidencialista, entonces la soberanía reside en el pueblo. O sea que el pueblo tiene que elegir quién quiere que le gobierne, ¿verdad? Ese es nuestro sistema de gobierno. Facultad extraordinaria y dictadura. Desde la dictadura perpetua del doctor Francia, ¿verdad? Que nosotros estudiamos en historia, hasta hoy, el constitucionalismo paraguayo vigente, ganando terreno en el campo del estado de excepción, hemos aceptado la luz del sol y reconocido que no es bueno, que no es bueno para la salud de un pueblo como el avestruz. Esconder la cabeza ante el peligro. Demasiadas personas han sufrido en América y en Paraguay en particular el rigor de una mano fuerte o de confiar en instituciones como esta al puño un militar mesiánico. Comprendimos que es mejor regular el estado de sitio que dejarlo al arbitrio de mesiánico. Comprender al árbitro la interpretación del gobierno de turno. Si regulado dentro de una constitución de plexo democrático es malogrado en aras de valores republicanos mediante interpretaciones caprichosas y las miradas cómplices y el silencioso de un poder judicial complaciente y sometido, como no entender una formulación que pese a la distinción de los autores reduzca el riesgo de la excepción del poder. Los López provistos de poderes extraordinarios, esto fue el Congreso de 1842 y la Constitución de 1944 no hicieron uso del estado de sitio. No lo necesitaron, salvo la declaración del cuartel del Paso Pucú, 1868, de carácter casi lírico, frente a los tribunales de sangre del mariscal presidente. Fue la Constitución de 1870, sancionado mientras aún humeaban las ruinas de la gran invasión en lo que recoge el instituto. La fuerte inspiración liberal de la Carta Magna otorgó la facultad del Congreso por excepción del Poder Ejecutivo durante el receso de aquel. Solo el poder podía ser decretado en dos casos: conmoción
interior o ataque interior. No seré preventivo, solo represivo. Podía afectar a parte o todo el territorio nacional y solo podía ser instalado por tiempo limitado. Limitada las facultades discrecionales del presidente al resto de la persona sospechosa y al traslado de otro punto de la nación, siempre mediante orden escrita y fundada. Desde la caída de Stroessner y la sanción de la Constitución de 1992, no se ha vuelto a instalar el estado del sitio, ni aunque durante el trágico acontecimiento del 26 de marzo de 1999, que produjeron el cambio de gobierno. O sea que, como dice el título que estamos desarrollando, antes nuestro sistema, facultades extraordinarias y dictadura, nuestro sistema era de forma inquisitivo, ¿verdad? Ustedes más adelante van a tener más información luego acerca de lo que el Paraguay pasó, ¿verdad? La dictadura, ¿verdad? Que sufrió el Paraguay, especialmente en la época de Stroessner, ¿verdad? En donde nuestro sistema de gobierno era el inquisitivo, ¿verdad? No era el democrático. El inquisitivo es que decía lo que el presidente decía o que el juez lo que decía, ¿verdad? No había, ¿cómo se dice? La democracia en sí, ¿verdad? Que no se escuchaba a las personas, sino que ellos tenían el poder, entonces se hacía lo que ellos decían, ¿verdad? Y ahora no es así, para eso están las leyes y el órgano que regula, ¿verdad? Que sería el poder judicial para poder hacer lo que verdaderamente dice la ley. El poder público. El pueblo ejerce el poder público por medio del sufragio. El gobierno es ejercido por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en un sistema de separación equilibrado a coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse ni otorgar a otro ni a persona alguna individual o colectiva facultades extraordinarias o la suma de poder público. O sea que el poder público reside por el pueblo por medio del sufragio. O sea que el pueblo decide por medio del sufragio el poder, la persona que le va a representar, como le había explicado, primeramente el gobierno ejerció por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en un sistema de separación, equilibrado de coordinación y recíproco control. O sea que cada uno tiene su función y su trabajo dentro de la sociedad, dentro del Estado, ¿verdad? Para luchar por el bien común. Y bueno, o sea, con esto yo termino mi clase de hoy. Espero que les haya servido. Vamos a estar en contacto, ¿verdad? Ya en la clase, en el aula virtual ya le puse ya las tareas correspondientes de la clase de la lección 3 y como le había dicho, mil disculpas, estoy teniendo inconvenientes con el tema de mi computadora, estoy en un lugar lejano y me está costando un poco para poder desarrollar correctamente mi clase, pero estoy haciendo todo lo posible y estoy dando lo mejor de mí también, espero que les sirva. Y lo más importante, ¿verdad? Hay que ser autodidacta también en derecho, ¿verdad? Uno nunca sabe todo, pero es bueno leer y comprender lo que uno está leyendo y de esa forma em, ayudar a tener más conocimiento uno mismo de forma personal, ¿verdad? La clase de hoy termina con esto. Que tengan un lindo día y nos vemos mañana con Derecho Romano. Sí, buenas tardes.